¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Mavi Ricaldi del podcast Ilaló Reserva Planetaria de Luz. En este mes de aniversario que cumple un año de activación, la Reserva, contamos con uno de los integrantes, nuestro compañero Diego Velasco, que nos va a comentar acerca de la verdadera historia de Atahualpa. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Mavi. Sí. Bueno, eso de la verdadera está por irse construyendo. Han habido varios investigadores y es remarcable la obra de Luis Andrade Reimers, que escribió justamente un libro epónimo que se llama Hacia la verdadera historia de Atahualpa. Él falleció, yo creo, ya hace unos 30 años y su obra quedó, no ha sido retomada. Hubo un momento en que reaccionó junto a, digamos, a otras personas por versiones que se iban haciendo de Atahualpa cada vez más confusas, porque siempre se ha tomado en cuenta que era un inca, por llamarle inca. El nombre no es apropiado, inca, pero en el sentido de que era un señor, y este señor, además, un personaje sapiente, de gran formación, para cumplir una misión, pues se ha ido apropiando pues tanto la parte oficial de lo inca, que muchas veces nos hablan de imperio, que son cosas totalmente arbitrarias. Y entonces, si él era un último inca, quizás el personaje más conocido en el mundo de lo que hoy llamamos Ecuador, ¿no? ¿Qué misión tenía Atahualpa para poder cumplir cuando llegó acá a Ecuador, Perú, pero qué misión tenía para transmitir? Bueno, hay una obra muy interesante entiendo que es William Sullivan que habla, es norteamericano, sobre el secreto de los incas, en el que habla de que después de Pachacuti, ¿no?, que aquel inca que se llamó así y que sería prácticamente un bisabuelo de Atahualpa, ¿no? Porque el hijo de Pachacuti más conocido que llegó a Inca fue Tupac Yupanqui, y a su vez su nieto Huayna Cápac, ¿no? Abuelo entonces Pachacuti de Huayna Cápac e hijo de Huayna Cápac, Atahualpa, entonces sería su bisabuelo. Entonces William Sullivan habla de que el secreto de los incas no era obviamente ningún imperio, construir un imperio, sino era una misión acelerada y totalmente urgente por equilibrar al mundo, por lo que se avecinaba a un Pachacuti. Un Pachacuti es un espacio-tiempo, Pacha, de vuelta, de volteo. Pero hay unos que son relativamente positivos y otros negativos en el caso de la parte andina, ¿no? Entonces, William Sullivan dice, esa batalla contra el tiempo, hay documentales y los libros también de Sullivan, nos habla de que esa expansión cusqueña no fue estrictamente imperialista, ni fue estrictamente por territorios, no estrictamente, aunque en la última etapa, cuando ya se va generando un caos, es porque advenía el noveno Pachacuti, estamos hablando de 1490, y entonces oficialmente, aunque no fue así, pero oficialmente en el 92 vendría Colón. Entonces ahí venía un hundimiento del noveno Pachacuti, y en 500 años, 1990, un resurgimiento de un Pachacuti mucho más luminoso para el mundo andino. Entonces ellos se extendían, y algo que se extendían fundamentalmente es a las tierras del centro, porque en cualquier volteo de la tierra, que básicamente el Pachacuti está vinculado al cabeceo del eje de precesión de equinoccios, la eclíptica, en Ecuador, en Quito, en las tierras ecuatoriales, claro, no tenía ese nombre, pero no deja de ser el Ecuador, la línea equinoccial, la Quito, la Chili, la cuerda del medio. Esos procesos del Pachacuti podrían asegurar mayor equilibrio y soportar lo que se les venía.
Entonces, cuando hablamos de Atahualpa, estamos hablando de aquel que entrega el noveno Pachacuti de algún modo con su sacrificio. Es guardando las distancias, obviamente. Es un Cristo andino, es un personaje que intenta equilibrar, porque él es Atahualpa, el enlazador de mundos. También se ha tergiversado de dónde viene su nombre por parte de las típicas, claro, versiones tanto hispanistas como cusqueñistas. Entonces Atahualpa trataba de enlazar y trataba de trascender del noveno al décimo Pachacuti, y su formación era obviamente de un Quitu Caranqui. Ese era su linaje, en donde, aunque no les guste quizás a los cusqueños, se encontraba un saber que bajó hace siglos hacia el sur, pero que era de las tierras del centro, de las tierras de Quito. Y cuando hablaban un idioma secreto, por un lado es lo que se ha visto ahora, hablaban el puquina, los incas, o sea, los señores, porque los cusqueños no necesariamente todos eran incas, sino los señores hablaban el puquina más se estableció en Tiahuanaco, y hablaban el quichua, o sea, el que sería el proto-quichua y que luego se transformó en quechua y que otra vez subió, y por obra y gracia de los catequizadores se impuso, destruyendo idiomas locales, como un idioma de comunicación entre el mundo colonial y el mundo andino. Estamos en estos momentos pasando por un Pachacuti. Claro, lo iniciamos en 1990. Cada 500 años se equilibra el mundo o se desequilibra, depende si el planeta, para nosotros que no es planeta, porque nosotros no tenemos una visión en 2D, decir que sea largo y ancho, sino que es una esfera. Entonces esa esfera, para el hemisferio norte y el hemisferio sur, para el hemisferio occidental y oriental, el cabeceo del eje de la eclíptica genera grandes cambios, porque a veces el norte sube y tiene condiciones para hacerlo. En este caso, en el noveno Pachacuti se generó el óptimos climático, que se llama para Europa, se generó el comercio, desarrollaron una navegación que les permitió ya llegar acá, y subieron y desarrollaron lo que entendemos el mercantilismo y el capitalismo. En cambio, nosotros del centro hacia el sur caímos. Hubo una gran mortandad de las poblaciones andinas y amazónicas, o sea que la Amazonía también era muy poblada, pero también la parte andina, y se dice que si el Tawa Inti Suyu, cosa que despistados les llaman el imperio, no ningún imperio, Tawa es tetralidad, Inti es Sotzenital, Suyu 4 regiones, el equilibrar esas 4 regiones es la gran tarea que tenía Atahualpa una vez que se desequilibró también cuando el Chincha y Suyu, los quiteños, vencieron al Collasuyo, a los cusqueños. Entonces el Cusco iba a pasar, de algún modo ya había pasado algo de importancia hacia Tomebamba, la actual Cuenca, pero ahora iba a pasar a Quito, y ahí se produjo el décimo Pachacuti. Estamos hablando de 1490. Aparentemente ya llega Colón al Caribe, a Santo Domingo, a Cuba, y sigue bajando a México. De México ya van bajando por Centroamérica y llegan por mar a tierras ecuatoriales, y en el momento en que las huestes de Rumiñahui, Urumiñahui, Quisquis y Calpuchima se toman el Cusco con los quiteños y toda una alianza de lo que habría sido en su momento que se llamó el Reino de Quito, se repliegan porque toman, por curiosidad y por una estrategia de guerra muy conocida en el feudalismo, secuestro y también una serie de artimañas para finalmente asesinar a Atahualpa. Entonces toda su obra, su misión quedó trunca, pero aparentemente eso era el noveno Pachacuti, una caída. ¿Y qué es el décimo Pachacuti? 1990, que se inició, estamos hablando de 35 años, una vuelta, una subida para estas tierras.
Cuando usted comenta el enlazador de mundos, que es más o menos un Cristo andino que ha sido Atahualpa, se podría decir que también la Iglesia Católica ya sabía que Atahualpa venía a hacer una transformación en la humanidad cuando llegó. No estoy seguro, pero sí sabían los cusqueños que ese equilibrio que se daría hacia Quito, tierras del sol recto, si ellos se llamaban, al menos los incas, hijos del sol, aquí estaba asegurado pensar que este es el reino del sol recto, que es el que se aproxima, es decir, el equinoccio de Mushulnina, que aquí manejaban estos cilindros en los cuales introducían el sol a las 12:20 para nosotros y celebraban el fuego nuevo. Entonces los cusqueños nunca podían tener un equinoccio en marzo. Sí lo tienen en un momento el sol cenital, pero no en las fechas precisas 20 de marzo o 21 de septiembre, que son los equinoccios, que son puntos de equilibrio del mundo, porque en los solsticios, sea hacia el norte, solsticio de junio, sea hacia el sur, solsticio de diciembre, la Tierra y todos nosotros de algún modo nos desequilibramos. Pero cuando hay una conjunción entre el Sol y la Tierra, en el sentido de que está perfectamente alineada y el Sol atraviesa lo que se llama el Yin y Yang, desde digamos del este al oeste verdadero, que no lo tenemos siempre, con el sol que a veces aparenta irse hacia el norte o hacia el sur en los solsticios, ¿no? A causa de la inclinación del eje de la Tierra. Entonces esta fecha era tan importante, celebrar el sol recto, el equilibrio del mundo, el enlazar los mundos norte y sur, y esa era la misión de este inca quiteño. Inca porque era un señor del sol, y que si bien los cusqueños construyeron, sobre todo desde Pachacuti, esa teoría de ser hijos del sol, ser, digamos, tener esa energía, esa fuerza, no lo podían hacer nunca, ni desde el Cusco, ni peor más abajo, ¿no? Sino tenían que hacerlo en las tierras del Quito. Y entonces el rol que tenía, por eso fue preparado mucho Atahualpa, y obviamente nació, se dice, es lógico, recién veía un dato de Juan de Velasco que decía, el solsticio de junio, el Inti Raymi en la visión cusqueña, fiestas en las que se procrean los hijos que nacerán en el equinoccio, en el fuego nuevo. Juan de Velasco fue un gran estudioso y cotejaba la parte quitúa y la parte cusqueña, y decía sí, para los cusqueños se llama así, o a veces los dice para los incas, que es el genérico inadecuado, pero bueno. Y nuestro calendario con sus nombres más correctos, digamos, para nuestras tierras. Pero imagínate que si en junio se procreaban estos niños en medio de las fiestas, libaciones del Inti Raymi, estamos hablando para septiembre estaría de 3 meses de gestación, para diciembre estaría de 6 meses de gestación, y para 9 nacería casi exactamente del 21 de junio al 21 de marzo. Y es lo que se dice, que estos grandes seres solares, luminosos, pues nacieron, y Atahualpa nació y fue trabajado para nacer en estas fechas con su madre Pacha Duchicela. ¿Atahualpa está relacionado o conectado con el Ilaló, con el volcán Ilaló? De hecho, ¿por qué? Sobre todo por su madre, porque la madre, la que el lago Pacha Duchicela o Tuchiquela, de origen uruguay, llegó a establecerse en el centro de formación de las mujeres jaguar, con una gran preponderancia de la visión cara, ¿no? Caranqui. Entonces, aparte de hablar de Quito, cuando ya hablamos de los caras, lo que actualmente solo llamamos caranquis, o a veces tergiversamos, llamamos yumbos a los caras. Incluso los caras se establecieron en la Amazonía y también ahora
ahora sus descendientes en la parte costera alta del subtrópico costero, los chachis y los sáchilas. Entonces, cuando las formas de organización nuestras se ha entendido que eran eminentemente femeninas, eran formas de organización vinculadas a lo matriarcal. Entonces, qué importante habrá sido Pacha de Uchisela, que estuvo guerreando desde muy joven con Huayna Cápac para no dejarle ingresar. Finalmente ingresaron. Fue el evento de Caranqui importante para que los cusqueños finalmente tomaran el país Caranqui, y de hecho por el sistema de alianzas que tenían. No es que hay que pensar que los llamados incas iban y arrasaban, y no es verdad. Trataban de establecer una serie de alianzas, de advertencias, y finalmente pues así en cuestiones como ya el Midmac, que sería llevar gente de un lado para otro lado, como para en la agricultura generar nuevas formas biológicas, especies en los seres humanos. Era algo parecido, una manera de pacificar que no era exacta. Y hay veces obviamente que sí existían guerras, pero ni eran imperialistas. O sea, que aunque los peruanos con su formación, digamos, por parte de la oligarquía, han creído que los incas eran imperialistas, que el Tahuantinsuyo era un imperio. No era verdad. Y lo digo yo, que podríamos ser, aquí hay un discurso en Quito, o quiteñista, que diría que estos fueron invasores. Eso lo crearon los españoles y los curas para tergiversar esta historia de enfrentamiento entre Caín y Abel, entre Huáscar y Atahualpa, y decir que cuál era el malo. El Caín tenía que ser eliminado. Una serie de subterfugios. Todo el cuento que hacen de Cajamarca, que es una invención, que es escrito para justificar lo que ellos se llevaron y lo que le daban de tributo al rey, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de mentiras. Todas esas mentiras las habla muy bien Andrade Reimers, pero también yo diría que Haro, también, que era un cura muy progresista, Haro, de origen riobambeño, también lo habla pues Luciano Andrade Marín, también lo habla Costales. Sobre todo los Costales empiezan a hablar de que estos eran sistemas matriarcales. Si los sistemas matriarcales eran dominantes, Pacha de Uchisela dominaba sobre todo en las áreas de tradición matriarcal, donde se hacían sanaciones, donde se hacían curaciones con el agua termal, donde se hacían bautizos, iniciaciones de mujeres, que eran tan importantes porque sostenían obviamente las sociedades andinas ecuatoriales, las mujeres, hasta ahora, digamos, ¿no? Y entonces la Merced, el Ilaló, sobre todo la parte del Villibaru, entendemos que sus baños, que hasta ahora existen, pues son sitios donde reinó, caminó, transitó Pacha de Uchisela, y quizás con un hijo pequeño en su momento, porque tanto Huayna Cápac como Pacha tomaron a su hijo para enseñarle, para ponerle a formar con los sapientes, pero también Huayna Cápac parece que lo formó también como un guerrero. Entonces a la vez era un yacha, un sapiente, sabía todas estas cuestiones, estas profecías o estas advertencias que venía el fin del mundo andino y que había que actuar y equilibrarlo. O sea que no era un tipo con poca formación, era de algún modo un amauta, pero era un sinchi también, un guerrero, y era un sabio, era un tipo inteligente, y quizás eso mismo fue lo que finalmente lo llevó a su muerte, porque él no estaba prácticamente guerreando. Si hubiese querido, hubiese ordenado que aniquilen a los hispanos, que eran tan pocos, pero él quería saber, tenía curiosidad. De eso hay que explicar bastante. Esa es como en parte también mi misión, explicar la falsedad que ya la explica Andrade Reines con todo el tema de Cajamarca, que es un texto escrito solamente para que el rey
lo sepa. Luego se han encontrado otros documentos donde se habla incluso de envenenamiento, no de ninguna pelea entre españoles, 40 bravos españoles con 10.000 indígenas bárbaros. No, todo eso era un cuento, pero si hubo también lo que se ha dicho, envenenamiento de sus señores, ¿por qué se salvaron Quisquis, Calicuchima y Rumiñahui, que siguieron peleando y luego fueron ajusticiados en el proceso? Y luego el mismo Atahualpa fue ajusticiado y no envenenado. Pero eso sí, lo que deben saber es que le cortaron la cabeza y no lo que quiere decir esa historia falsa de que hubo un africano, un negro, esclavo, le hizo el garrote, que llaman la pena del garrote, que es ahorcarlo, sino que sea como haya muerto, incluso ahorcado, le cortaron la cabeza. Y entonces viene el mito otro mito importante, el del Incarri. Se llevaron la cabeza a España y aquí se queda el cuerpo. Días vendrán cuando el cuerpo y la cabeza se junten. Esta es esta época del 10º Pachacuti. Continuamos con esta entrevista con nuestro compañero Diego Velasco y también preguntarle cómo empezó este camino de poder difundir la verdad, sobre todo. Ya. Bueno, yo no he tenido una formación inicialmente antropológica, aunque un interés social, político, inicialmente en mi juventud. Pero sucedió un evento interesante cuando en 1990, justo en el inicio del Pachacuti, tuvimos un vislumbre con Atahualpa Oviedo, ¿no? Estando en un taller de literatura, porque siempre estuvimos vinculados a eso. Un día, estando en el Ejido, en la biblioteca del Ejido, pasó un personaje como luminoso, con el cabello largo, y atrás le seguía, como si fuera su asistente, otro personaje más joven, pero como que era su escudero, como decir Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, eran los dos delgados. Entonces, Atahualpa Oviedo se quedó realmente loco. Yo continué en el trabajo con los compañeros, escribíamos, hacíamos taller de literatura. Ese grupo que se llamaba El Matapiojo. Es un nombre que era irreverente para poder hablar de una literatura totalmente irreverente también. Estamos hablando del 89, 90. Pero el curioso fue Atahualpa y siguió a este personaje que caminaba y le dijo: ¿y usted quién es? Y dice: yo soy Alberto Taxo y estoy yendo a una conferencia que voy a dar en la Gran Fraternidad Universal Lunar, que es por acá, por la zona de la Mariscal. Y él es mi asistente Inti Paxi. Es Sol y Luna, ¿no? Y claro, le estaba formando a él. Y entonces me dijo Atahualpa: vamos, sigámosle, es algo importante. Y yo no tenía mucha premura ni mucha curiosidad. Entonces terminamos en la Gran Fraternidad Universal Lunar, y ahí Alberto Taxo, creo que no nos dieron la oportunidad de ingresar, era más para los miembros, fue a dar su charla. Entonces desde ahí creo que Atahualpa mismo sacó los datos y supimos que él vivía en Quilajalo, en una comunidad que es todavía por Salcedo, en la parte de lo que llaman la Rumipamba de Salcedo, más arriba, una comunidad, digamos, de un área bastante difícil, bastante seca, que se ha degenerado también mucho el paisaje, ¿no? Y bueno, ahí tenía su comunidad. Entonces dijo seguramente: vengan a visitarme si tienen tanto interés. Entonces fuimos, al menos la primera vez fuimos con Atahualpa, las siguientes creo que Atahualpa se quedó
obnubilado y de ahí surgió, yo entiendo su interés por el tema de la cosmovisión andina. Yo luego fui también, fui con otros compañeros y quien nos inició, nos indicó, y yo lo digo, ¿no? Porque hay otras personas que no dicen, es como que han venido sabiendo todo de algún lado. Y yo tengo una formación académica, he investigado a través de fuentes, sobre todo posteriormente, pero mi linaje, digamos, mi conocimiento viene del Yacha Alberto Taxo, que una vez que ya lo fui entendiendo, él nos iba explicando sobre la Tierra con una rama, nos iba explicando qué es el eje de inclinación de la Tierra, qué son los solsticios, los equinoccios, qué es un Pachacuti y qué estaba ahora iniciándose. Y fue, no sé si antes o ya después de lo que iniciaron, porque los abuelos, ahora todo eso se ha tergiversado. Incluso ya hay un movimiento político Pachacuti que ha tenido pésimas intervenciones y es mal visto incluso por mucha gente. Entonces ellos iniciaron, en este caso Alberto Taxo, por consejo de los abuelos, el 10º Pachacuti. Cuando en 1990, aunque se preparaba en el 92 las versiones colonialistas, ¿no? 92, 1492, 1992, el encuentro de dos mundos. No hubo ninguna conquista ni nada fue, sino civilizaciones que se encontraron. O sea, de manera eufemística no se decía que en el fondo fue una matanza, ¿no? Millones murieron aquí en la Amazonía, ahora sabemos de la Amazonía también. Millones de personas a través de una serie de estrategias de expulsión de territorios, de cambio de alimentación, pero también de traída de enfermedades virales que no existían aquí. Entonces los abuelos le habían dicho, en un consejo, le habían dicho, ya es necesario empezar el 10º Pachacuti. Estamos hablando de hace 35 años y tienes que hacer algo que sea significativo. Entonces él fue a Salcedo, donde había muchas denuncias de que los tenientes políticos maltrataban a los indígenas, como siempre era una visión todavía, incluso en esa época, totalmente colonialista, feudal, ¿no? Ellos iban a pedir algo, indio tal y cual, ellos decían estamos reclamando agua, servicios, a pesar de que obviamente sus formas de dotarse de agua fueron obviamente alteradas por las haciendas y todo eso. Ya tenían sus minifundios, pero les dieron las tierras más áridas y pequeños lotes bajo el concepto de parcelar, no comunitario. Luego se fueron construyendo otra vez las comunidades, como habrán sido en su tiempo, con todas las imperfecciones que tienen ahora las comunas que se dicen indígenas. Y entonces se tomó Salcedo con un grupo de indígenas que bajaron y que les dieron seguramente miedo al teniente político y a la policía. No creo en esa época intervenía el ejército en cuestión civil. Se tomaron y le hicieron un juicio al teniente político. Y le dijeron, tú nos has tratado así, pero tú nos debes ser leales en cuanto que estas son nuestras tierras ancestrales y bla, bla, bla. Alberto Taxo sabía que estaba cumpliendo la misión de sus abuelos, iniciar el 10º Pachacuti. Los otros quizás estaban en un proceso de reivindicación, nada más. Y luego fue tomarse las ciudades, sobre todo Quito, las iglesias, llegar a las iglesias, tomarse las iglesias para estar ahí. Esos son ya los años 90, 91. Son procesos bien complicados, violentos, e insurge el movimiento indígena en Ecuador, obviamente como parte del 10º Pachacuti. Y bueno, la historia posterior es bastante, como digamos, se tergiversa todo, ¿no? Se tergiversa porque si estábamos hablando de manejar conceptos míticos, simbólicos, cosmológicos, cosmogónicos, con él que nos daba como clases, como que venía mucho gringo, ¿no? Sobre todo porque él curaba. Entonces venían gringos que se enteraban de que a alguien le habían curado el cáncer, pero poniéndole tal o cual cosa, o con las abejas,
o haciéndole baños, etc. Entonces venían muchos gringos y los gringos también les llevaban a universidades, etc., ¿no? Entonces él era un yacha, pero no es que era un yacha, un curandero solamente, sino que era un personaje que tenía una misión que cumplir, ¿no? Y en ese proceso nos introducimos algunas personas. Quizás el más leal haya sido Germán Rodríguez, que con él armó varios libros, porque Alberto era más oral. Alberto decía tal, y entonces Germán, que es médico, Germán Rodríguez, le iba tomando notas, iba recuperando, armando los libros sobre la historia del Ecuador real, la historia de Atahualpa, esa famosa frase de Waranga, Waranga Kutik Shamushi, que sería me voy, pero miles y miles regresaremos, que es este retorno, ¿no? Que es lo que le atribuyen que Atahualpa dijo cuando lo iban a asesinar. Entonces todos esos elementos míticos, en el caso mío, se quedaron detenidos porque yo tuve una beca para ir a Bélgica y ahí estudiaba pues elementos más de mi profesión, que es la arquitectura, pues sobre todo el hábitat popular. Y yo estuve 4 años prácticamente en Bélgica y pues luego regresé un poco buscando algo, porque es como que estaba conociendo algo y luego se me cortó totalmente y luego continué. Encontré que Germán seguía, luego se formaron las escuelas estas del Yachahuasi, mucha gente siguió ese camino, ya había más, cada vez personas que seguían, porque eso es el Pachacutic, seguir conociendo y planteándose la nueva historia, no la colonialista, no la falsa, ¿no? Atahualpa Oviedo como que asumió ese rol. Yo creo que él prácticamente quiso construir ese personaje que le dejó como tan deslumbrado. Y bueno, él continúa en ese camino, más en esa línea como, entiendo, de plantas sagradas. No le he visto a él, no lo he escuchado decir de qué linaje desciende, porque en cualquier formación que uno tiene debe señalar la fuente y el linaje del cual desciende. Yo orgullosamente digo que mi linaje fue de Alberto Taxo. Seguimos con esta entrevista y quería preguntarle acerca del libro Hacia la verdadera historia de Atahualpa. Hay varios autores como William Sullivan, Andrade Reimers. ¿Por qué han tratado de, sí, prácticamente como que invisibilizarlos, ¿no? No, que la gente no se entere de ellos para poder revelar esta verdad de Atahualpa? Porque construyeron una historia falsa, primero esta de Caín y Abel, pero ellos se fueron con Abel, porque Abel era Huáscar y Caín era Atahualpa, que asesinó a su hermano. No fue así, sino que en medio de estas luchas entre el Chincha y el Collasuyo que se dieron entre quiteños y cusqueños, y siendo los dos medios hermanos, pues el Tawa Inti Suyo, las 4 regiones del mundo andino, y sobre todo el sol cenital que se asienta sobre Quito en los equinoccios, para poder enlazar esas 4 regiones, no sobre el Cusco, porque el Cusco está muy al sur. Entonces iba a generar una necesidad de, por ejemplo, aceptar que el linaje de Atahualpa es Cara, Shiri, Duchicela, Caranqui, ¿no? Por su origen con Pacha de Uchicela y de los Shiris, que eran los señores de los Quitucaras, que Juan de Velasco los señala. En su libro él señala a las dinastías, los nombres, cómo llega Pacha de Uchicela, hija de, entiendo que es de Cacha de Uchicela. Entonces los Tuchiquelas, Quela es jaguar en cara, Quela, aunque se haya adaptado como Cela, pues Tuchiquela, tu tierra, Ki-tu, tierra sagrada del centro. Chi, de la energía vital, también lunar, ¿no? Y eran eminentemente lunares aquí también. Y Quela, el jaguar que es el emblema de los caras que vienen del Caribe, sea por los Andes y por la Amazonía, y construyeron esas dinastías que eran las Shiri
Tuchiquela, que Juan de Velasco lo señala uno por uno, pero que luego lo invalidan, porque entonces al haber hecho una alianza con los incas, arman un cuento de que era un imperio, y como era un imperio, los españoles de esa época, ellos sí llegaron a ser un imperio en el siglo prácticamente XVI, y entonces el imperio español fue real. Pero ¿qué es un imperio? No como el imperio romano, el imperio austrohúngaro, imperios basados en la violencia, pero no la del mundo andino. Y cuando dicen, nosotros derrotamos 40 hispanos valientes, a 40,000 indios bárbaros salvajes, y ajusticiamos a Caín porque mató a Abel, nos hacemos amiguitos de Abel, o sea, pliegan a los cusqueños y arman toda una historia que viene a ser la oficial. Y toda la de Quito queda invisibilizada. Y si hay cronistas, historiadores, como el gran Juan de Velasco y todos los que han seguido o seguimos esa línea, ¿no?, de aceptar esta historia, entonces han sido invisibilizados, han sido negados, han sido olvidados o han sido tergiversados o ridiculizados. Y la versión oficial y de los cronistas toledanos y no toledanos, o sea, toledanos los que escribían como a lo que se llama ahora escribir a destajo, escribir historias, como si tú me dijeras, yo quisiera que hablen de mi vida, pero yo no sé escribir. ¿Tú me puedes escribir? Claro, pero te cobro tanto. Entonces, esa escritura hacían para el rey los toledanos, ¿no? Y los no toledanos un poco que querían hacer otra historia para poder estar más a favor de lo que luego serían los virreyes. Hubo un virrey en Lima y entonces como que también se malentonaron y dijeron, chuta, si ya no hay solo el rey de España, aquí vamos a tener un rey. Hasta ahora los grupos de neohispanistas dicen, ¿por qué ellos perdieron la oportunidad de ser España? Ellos serían España, el imperio español. ¿Qué es España ahora? Un pequeño país en relación a Europa, con una serie de problemas, de dificultades económicas, el más rezagado, quizás junto a Portugal, de toda Europa, pero en su momento fueron un imperio y se enfrentaron luego con el imperio inglés, por llamarle así, y estuvieron también cotejando y peleando con el imperio francés, ¿no? Napoleón, sobre todo en una época posterior. Entonces, el armar una historia en la cual ellos tenían la posibilidad de haber derrotado a un imperio para darle al rey estas colonias a su nombre y que incluso llegamos a ser virreinatos, en el caso nuestro, construimos, porque era lógico, una real audiencia de Quito y luego nos quitaron y nos hicieron parte alternada del virreinato de Lima o del de Nueva Granada. Quedamos ahí flotando y siendo una civilización del centro del mundo terminamos siendo nada. Y a Atahualpa nos robaron y dijeron, él era cusqueño y aquí están las fuentes. Y Andrade Reimes, antes de morir, yo encontré una revista Diners donde él, quizás un poco ya triste y no sé si deprimido, dice, acaban de encontrarse las historias de, ¿cómo se llama un personaje que arma la historia oficial que toman también los cusqueños, los peruanos, la parte esta de Alianza Española Inca, ¿no? La oficial. No estoy seguro si es Sarmiento de Gamboa. Entonces él dice, a este personaje, ¿qué se le puede creer si hay todas estas señas de que él fue un oportunista? Simplemente él lucraba e incluso se casó con una indígena de la aristocracia, por llamarle así, de la nobleza. Y entonces tuvo que construir una historia a pedido. Eso es lo que se llama a destajo, a pedido. Esas historias falsas que la gente cree y que dice, pero si tal autor dice esto y dice que nació, que era peruano, no nació en Caranqui. Entonces, claro, hay que creer eso porque esa es la versión oficial que los españoles usaron para haber derrotado a un imperio, haber derrotado a un ejército inmenso, solo con la valentía de estos personajes como en las novelas de caballería.
como el cuento de Quijote y Sancho Panza, que se enfrentaba y ganaba contra cientos de enemigos, que en el fondo, ese es el chiste, ¿no es cierto?, de que eran molinos de viento, y Sancho Panza le decía, son molinos de viento, pero este hidalgo, este personaje noble, salido de la Edad Media, se enfrentaba con su lanza contra los molinos de viento. Entonces, eso es lo mismo que pasó. Armaron historias falsas para engrandecer a España. Y lo que ha hecho el Perú es volverlo a engrandecer, en vez de cuestionarlo, de plantear lo que sucedió, porque millones de personas murieron. Se supone que había 10 millones en el Tawa Inti Suyo, y a la final, después de una década, 2 décadas, había 1 millón. Se despobló totalmente la parte andina. No se dio la amazónica. La amazónica tenía millones de personas, por ejemplo, en la Amazonía ecuatorial, ciudades que se están encontrando, y luego ya no hubo nada. Y dijeron, el Oriente es un mito, aunque los primeros cronistas, como Carvajal, decían, aquí hay ciudades de oro, aquí hay ciudades muy desarrolladas, esto hay que conocer, pero también lo bloquearon. ¿Por qué? Porque trataban de buscar el dorado, pero por otro lado silenciar a los que dijeran cómo es la cosa. Entonces, esa ha sido la estrategia hispana, que es la estrategia básicamente colonialista, imperialista, porque en ese momento sí, siglo XVI, y luego ya van cayendo, XVII, España llegó a ser un imperio que dominó casi todo Europa, y que también América, pues imagínate, desde el sur de Estados Unidos actual, México, Centroamérica y hasta toda la Patagonia, todo era de España. Entonces era un imperio. Pero decir que el Tahuantinsuyo era un imperio, que los incas eran un imperio, es un disparate, que lo que hace es dar validez a esas visiones genocidas y colonialistas. En algún momento, en este libro que usted nos comenta, ¿se trazaba alguna ruta acerca de cómo Atahualpa iba a Cusco con Pachacuticela? O sea, ¿hay alguna información adicional de la familia de Atahualpa? En este libro lo que se plantea es un tema psicosocial que quizás sea un poco débil, porque he visto que alguien le trata de rebatir a Andrade Reimers por el hecho de un tema que es muy natural, muy humano. Dice que las panacas cusqueñas, imagínate en esa descendencia de Pachacuti, de la dinastía mítica y la dinastía, digamos, histórica, eran muy celosas de que, si bien el Inca podía tener relaciones con diferentes mujeres y tener potencialmente varios herederos, no podía ser un heredero real, por llamarle así, cualquiera que fuera de los quelacos, como nos decían a nosotros, los quiteños, los quilacos, cuando en el fondo están diciendo los hombres jaguar, y más que los hombres, las mujeres jaguar, ¿no? Entonces, si esto se daba, Andrade Reimers dice que alguna vez Huayna Cápac llevó a su hijo Atahualpa hacia el Cusco y lo trataron muy, muy mal. Se burlaron, se rieron, lo denostaron. Era una aristocracia a la final, una nobleza cusqueña, ¿no? Entonces, Andrade Reimers habla de que en el fondo en Atahualpa se fue generando un sentimiento de rechazo, yo no sé si de odio, pero de resentimiento hacia ese maltrato que había recibido, y parece que él nunca más regresó a Perú, al Cusco, ¿no? Porque entonces también yo creo que la que nunca fue es Pachacuticela. ¿Por qué? Porque ahí estaba la colla imperial, por llamarle así, la madre de Huáscar, que es esas panacas de esos grupos reales divididos en el Cusco, la parte jana, en la parte Urin, etcétera, todo muy regulado, como era el Cusco, ¿no? Era impenetrable, ¿no? Entonces era imperdonable que pudiera haber la posibilidad de que el próximo Inca pudiera ser quiteño, quelaco, un quelaco, como dicen algunos cronistas de manera despectiva. Y Atahualpa ya de muy niño aprendió a no relacionarse con la aristocracia cusqueña, a no relacionarse con su hermano Huáscar, aunque tuvo varios otros hermanos, por las formas de alianza que tenían los incas en su avance, ¿no? O sea, Huayna Cápac
también tuvo a Rumiñahui. Rumiñahui era medio hermano de Atahualpa, con una paya, con una colla sería el término cusqueño, paya sería más quiteño, panzaleo. Entonces nació ahí. Eran medios hermanos. Rumiñahui fue muy leal a Atahualpa, porque finalmente Atahualpa no se tomó el Cusco. Fueron Rumiñahui, Quisquís y Calicuchima, sobre todo con los famosos caranquis, y los cañaris, paradójicamente, defendieron el Cusco y eran muy valorados los cañaris, los hoy que llamamos cuencanos, la gente del cañar, muy valorados como guerreros de Huáscar. Entonces ahí ya empezaron a ver este tipo de diferencias, que era pauta de que el noveno Pachacutic se aproximaba, que era un Pachacutic de caos, de desorden, de confusión, y donde iban a caer. Entonces ahí Andrade Reimers pone ese elemento que para mí es muy humano, pero vi a alguien que decía, pero ¿cómo va a justificar un proceso histórico, social y político, no sé qué, con un elemento? Es real. O sea, nosotros somos seres humanos, y si tú de niña recibiste una serie de afrentas en la infancia, y rechazos y burlas, ¿no? Porque tú ibas con tu padre que tenía también otra familia en el Cusco, por poner un ejemplo, entonces habrás o habrías sufrido mucho, y Atahualpa parece que sufrió ese tipo de desdén. Y entonces Andrade Reimers mucho pone ese elemento para explicar cómo a la final fue un enfrentamiento de concepciones, no solo entre norte y sur, sino entre el centro y el sur. El sur desequilibrado siempre, el norte desequilibrado siempre, y el centro en equilibrio. Y él venía del centro. Él era un representante del equilibrio, de los equinoccios, no de los solsticios, ni del norte de la Navidad, del solsticio de diciembre, ni del sur del Inti Raymi, porque son desequilibrios los solsticios. La Tierra está inclinada y desequilibrada, y el sol sale o por el norte o por el sur. Pero en los equinoccios, si es Inti, Inti en realidad significa sol cenital. Entonces, imagínate, tantas mentiras se dicen con esos mismos nombres. Entonces, cuando yo digo Anti, es el sol del levante. Conti, en Puquina son estos nombres, el sol del poniente. Inti es el sol cenital del equinoccio. Entonces, te das cuenta cuando ahora mucha gente puede llevarse por religiones, por ideologías, no sé, pero en esa época por cosmologías, qué importante era Quito e iba a ser Quito. Y para los cusqueños, qué importante es seguir avanzando, y llegaron hasta tierras aliadas de los quiteños, que eran los paeses y tuzas, los pastuzos que llamamos ahora, llegaron hasta Pasto. Y ahí todo se detuvo y llegó el noveno Pachacutic. Se podría decir que la parte de Quito, o en todo caso Ecuador, es un equilibrio entre Colombia y Perú. De hecho, en la realidad vemos que Colombia actual, que es un lindo país, megadiverso también, multicultural, más bien blanqueado, donde hay cantidad de nacionalidades indígenas que mejor de eso no hablan, y el sur, que es un hermoso país, el Perú, pero donde más bien se saca a luz las nacionalidades indígenas, y últimamente el tema de los incas y el imperio y que Machu Picchu, y luego ya están metiéndose con otras culturas, los chachapoyas que eran aliados nuestros, ¿no? Los mochicas que eran aliados nuestros, porque tuvieron que pelear mucho los cusqueños contra los mochicas y contra los chachapoyas, porque era una alianza, como decir, que iba hasta Pasto, pero también hasta Tucumán, Lambayeque, Chachapoyas. Esa era la alianza que Juan de Velasco llama el reino de Quito, pero no le dice imperio, porque además nosotros jamás hemos sido imperialistas ni belicosos, ni íbamos para allá a invadir tal cosa, porque aquí hemos tenido todo. Nos caía un aguacate en la cabeza, una chirimoya en la cabeza, el maíz podía caer una semilla y empezaba a surgir, el frijol, el cacao sabemos que surgió de aquí. Entonces hemos sido un país frugal, un país que no necesitaba de nada. En cambio, en el Perú hay áreas desérticas, áreas bien
los Andes de Puna son complicados, ¿no? Son muy largos. En cambio nosotros, Andes microverticales, en 2 horas ya, 3 horas estás en la costa, en 3 horas estás en la Amazonía, imagínate. Entonces no es lo mismo lo que podría ser Colombia y Perú actuales y en su época pues las tierras que serían muiscas, quimbayas, chipchas, macrochipchas y las tierras ya cusqueñas, huaris, no sé, las tierras que finalmente constituyeron este que llamaron Imperio Inca, ¿no? No es lo mismo Ecuador ni Perú actual que Colombia, cada cual con sus valores, pero un colombiano no es igual que un peruano y un ecuatoriano no es igual que los dos, pero eso es lógico y correcto, ¿no? Pero cuando tienes una cosmología solar fuerte, es aquí donde podías hacer asiento. Por eso dicen algunas crónicas que buscaron los incas el asiento del sol recto, el asiento perfecto del sol donde éste reina. En algún momento este tema de poder equilibrar Ecuador como un equilibrio principal, no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo. Ha habido tanta manipulación, tanta olvido de la memoria en cuanto a lo que verdaderamente es la esencia de Ecuador, que por eso ha habido mucha manipulación en que la gente olvidara las raíces. Sí, hay 2 razones que se me ocurren a primera vista, y es que la primera razón es que eran tierras matriarcales, que eran tierras del sagrado femenino, que por tanto eran tierras vinculadas a los cultos del agua y de la tierra, que ahora son los cultos de la Merced, de la Virgen de la Merced, y tantos cultos marianos que aquí hay numerosos en el actual Ecuador. Y por otro lado, que el rol que debíamos cumplir o debemos cumplir nosotros es un rol equilibrador, porque más allá de Quito, hay gente que no entiende que siempre hemos sido ecuatoriales, en el sentido de usar un patrón, un modelo que ya nos viene desde Europa, pero va a Europa desde Medio Oriente y desde la región, sobre todo greco-latina. O sea, cuando nosotros hablamos de Akitu, los sumerios llaman Akitu a las fiestas que se aproximan, a las fiestas del sol recto, del equinoccio. Los sumerios, ¿no? Y babilonios llamaban Akitu. No por cualquier cosa. Y luego ya cuando eso se deforma y va a la zona griega, le llaman Aequitas. Y luego se va deformando incluso con la parte latina Aequator. Y luego ya en francés es Equator, que significa igualdad. Equa, que tiene que ver con el latín, pero los franceses geodésicos imponen el hecho de que es Ecuador. ¿Qué es? ¿Qué es la línea ecuatorial? La igualdad de oro en la esfera terrestre, ¿no? Es decir, la igualdad de oro es siempre una igualdad de equilibrio. Por más que se desequilibre la Tierra, en las grandes catástrofes, las especies se han venido a refugiar en el ecuador. De ahí la importancia que tenía el Yasuní, las especies que tiene, ¿no? Las especies que se refugiaron ahí en la línea ecuatorial amazónica, pero también aquí en la línea ecuatorial andina. ¿Cuál es el rol nuestro y cuál es el rol que hemos perdido y cuál es el rol que deberíamos tener? De equilibradores del mundo, o sea, de Atahualpa, el enlazador de mundos y el equilibrador del mundo. Fue asesinado Atahualpa, todo eso se truncó. Nos fuimos otra vez al sur o al norte, tuvimos el virreinato de Lima o de Nueva Granada, nos desequilibramos porque no éramos nada, sino que dependíamos de unos o de otros alternadamente. Las visiones más ilusas y más pues disparatadas del Perú, he visto algunos cusqueñistas, peruanistas, incanistas, dicen, pero si eso era parte del Tahuantinsuyo, de nuestro imperio, se refieren a Quito y a lo que es Ecuador. Y eso también, eso era el Alto Perú, se refieren a Bolivia. Tanto los bolivianos como los ecuatorianos nos reímos, nos burlamos, pero también a veces peleamos. Esas visiones no se pueden dar, son desequilibradas en relación a tener un desarrollo armónico
que no se puede dar sino básicamente en el ecuador, en los equinoccios, ¿no? Pero hay una visión mucho más ancestral, mística, esotérica, que es la que manejan ustedes, obviamente, y yo también, que es, no es ni siquiera Ecuador, igualdad de oro, sino es Aquador, que es el agua de oro, las tierras del agua de oro, las tierras del dorado, las tierras de lo que incluso algún libro relativamente reciente dice del Acacor, es decir, del dorado, que buscaban afanosamente, creo los cusqueños en su momento, pero también luego los españoles que llegaron. ¿Y por qué lo buscaban? Pero esa es otra historia que manejamos nosotros, porque los templarios estuvieron aquí hace por lo menos 200 años y ya fueron constatando estas civilizaciones que habían aquí, y los templarios dieron los mapas y las pistas para que 200 años posterior, de 1200 a 1492, llegara Colón, fungiendo de ser templario porque la gente los conocía con sus formas que eran estas cruces rojas, ¿no? Engañando, lo que se llama haciendo banderas falsas, y utilizando la información, cartografía, mapas y mitos como este del Ecuador, las tierras del Ecuador, del agua de oro, que son estas tierras que antes se llamaban de Quito, y para nada yo le veo negativo llamarles de Quito, Ecuador, Ecuador. Solo algunos pues que están por ahí perdidos dicen: la línea imaginaria, no somos nada, el Ecuador nunca ha sido, es ni será nada. Si tenemos a Atahualpa y lo reivindicamos, tenemos a un personaje importantísimo en la historia que a sus 33 años, no por cualquier razón, 33 años, fue un Cristo andino. Y dijo que volverían. Y bueno, estamos aquí, hemos vuelto. Es parte de eso. Es parte de eso. Quería comentarle y preguntarle, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que podría aconsejar a nuestra audiencia? ¿Cómo darse cuenta de qué cosas, obviamente tiene mucho que ver con el discernimiento, pero cómo se puede dar cuenta uno de qué cosas son realmente cosas de manipulación que ha intervenido la Iglesia Católica? Porque en un primer momento fue Cristo, ¿no? Sananda, que llegó y la gente no lo supo ver con todo lo que tenía que hacer. Y ahorita se vuelve a repetir el tema de Atahualpa también. ¿Será que en algún momento Atahualpa vuelve a regresar? ¿Cómo podrían ellos darse cuenta? La audiencia que nos está escuchando. El evitar que regrese esa cosmogonía es el evitar que regrese una conciencia que del Ecuador actual es plurinacional, multicultural, multiétnica, infiltrar los movimientos que debían tener, como conté la anécdota de Alberto Taxo, una cosmogonía del retorno, infiltrarlos para enfrentarlos a través de procesos de inteligencia, como hacer al Pachacuti cualquier cosa, ¿no? Un partido político, un movimiento político corrupto, donde la gente toma los mismos vicios y cosas nefastas que tiene la política mestiza, por llamarle así, o criolla. Entonces así han destruido el movimiento político Pachacuti. Así siguen destruyendo, infiltrando con ideas violentistas, la Ecuarunari, la CONAI, etc. La idea de que vamos a hacer una revolución. ¿Qué es revolución? Eso es un proceso, es un concepto que nos viene del mundo europeo de la revolución industrial, que ha sido cuestionado, que ha sido reformado, de algún modo, que ha sido relativizado, y que en algún momento ha generado en todos estos países, en Perú, en Ecuador, en Colombia, generaciones enteras que se han muerto de jóvenes idealistas que vamos a hacer la revolución, tomar las armas, irnos a la montaña y vamos a poner bombas, vamos a hacer secuestros. Todo eso no tiene nada que ver con el Pachacuti, no tiene que ver con las reivindicaciones del retorno, de que miles y miles volveremos, de que la cabeza y el cuerpo, la cabeza sería como el hemisferio norte, la sociedad industrial capitalista que desarrolló totalmente elementos racionalistas, lógicos, matemáticos, pero sin alma, ¿no? Y el cuerpo que ha servido para el usufructo, ¿no? Las minas,
los recursos, el petróleo, todo eso es el sur. Pero ¿qué es el centro? Si nosotros vemos en el cuerpo, nuestro centro es el plexo solar, sí, pero es básicamente nuestro corazón. ¿Y qué es Quito? ¿Y qué es Ecuador? Hasta hay que ver la forma que tiene un corazón. Entonces, han querido suplantar con elementos como el corazón de Jesús, el corazón de María. Mientras eso sirva para entender estos conocimientos diferentes, sí somos el corazón, pero que no nos sigan, digamos, subestimando, utilizando, tergiversando en este rol que tenemos los ecuatoriales, no digo los ecuatorianos, sino los ecuatoriales y todos aquellos que querramos integrarnos a esta misión en este mundo tan convulsionado de desequilibrio, porque vemos que las guerras siempre se dan, o sea, hacia el norte o hacia el sur, y a veces los del norte van hacia el sur y hacen la guerra, o entre los del norte se matan, ¿no? Que Irán con China, con Rusia, con Europa, con Estados Unidos, etcétera, se matan en el norte. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Vienen ahora vienen Israel a Sudamérica, viene a la Argentina, viene al Ecuador, siempre ha estado, viene al Perú, viene a Uruguay, viene a la parte Chile, etcétera. El sionismo y el judaísmo negativo, no el que yo podría decir que es positivo. Entonces, esos desequilibrios, nosotros debemos tener conciencia del rol que debemos cumplir y por qué nos han invisibilizado, por qué nos han quitado la historia, por qué nos han quitado importancia, por qué han cambiado nombres, por qué han cambiado fechas y lugares, por qué han alterado los relatos que estos grandes pensadores han ido construyendo con mucha paciencia y se han burlado de ellos, los han denostado, los han dejado morir en la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que recuperar para poder seguir adelante. Muchas gracias, Diego. Gracias por esta entrevista, gracias por esta conversación, gracias a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y gracias por seguirnos en nuestro podcast Ilaló, Reserva Planetaria de Luz. Acuérdense que estamos en varias plataformas, lo que es Spotify, YouTube, lo que es también Instagram y también la nueva aplicación que tenemos que es TikTok, que también estamos abriendo para poder llegar a muchas más personas. Acuérdense que el Ilaló está de moda y es importante poder generar conciencia en todo lo que hacemos, verdad sobre todo, y trabajar en comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.